Muy buenas noches, soy Gonzalo Prialé, esto es 4 a la N. Es grato estar de vuelta y esta noche nos acompañan Carlos Anderson, economista y congresista. Tengo mucho gusto que estés aquí con nosotros, Carlos. Un placer, Gonzalo. David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, presidente del Consejo Privado de Competitividad, y una joven promesa, Yuliño Anastasio, director ejecutivo de Gobierna. Esta noche vamos a tratar un tema vinculado a la gestión pública, a la inversión en obras. Básicamente, para comenzar, yo diría que en la gestión del gasto público, el Estado se ha convertido en enemigo de la sociedad, de los ciudadanos y de la inversión. Dos factores explican el descalabro estatal. La sobreregulación que va de la mano con tramitología y la descentralización que reprodujo y aumentó lastimosamente la corrupción y la ineficiencia del Estado tradicional en todos los niveles de gobierno. Ahora, ¿cómo en este ambiente impulsar la inversión pública y público-privada en infraestructura y lograr que se plasme en obras terminadas a tiempo y dentro del presupuesto establecido para cerrar las brechas sociales? Y a la vez, ¿cómo evitamos seguir haciendo las obras sin operación y mantenimiento? Escuelas sin baños que funcionen, obras de agua y saneamiento inconclusas o que no sirven después de inauguradas. Bueno, empecemos. Carlos, A ver, quería preguntarte algo para entrarle al tema. ¿Qué podemos hacer para dejar de hacer mal las cosas con más fiscalización, con más control? ¿Crees que ha servido darle a la Contraloría el 2% de la obra pública para financiar su control concurrente? Para nada, yo voté en contra, ¿no? El tema de la Contraloría, primero que se está creando un imperio, segundo que tenerlo como un porcentaje, digamos, de la obra pública es peligroso porque, digamos que hoy día son 200 millones de dólares, bueno, el 2% son, ¿qué? 4 millones, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de 2.000 millones de dólares de obra pública, entonces se multiplica y así ad infinitum, ¿no? Segundo, que la idea de control concurrente voluntario me parece correcta, pero hacerlo como algo que tiene que existir forzosamente, lo único que lleva es a duplicar esfuerzos, a duplicar costos, porque, claro, si yo digo, Contraloría, voy a controlar una obra de ingeniería, entonces tengo que tener mis propios ingenieros, etcétera, me la voy a pasar lo que se llama second guessing, ¿no? O sea, dudando del otro, ya sabemos. Pones 2 economistas, tienes 3 opiniones. Pones 2 abogados, tienes 5 opiniones. Pones 2 ingenieros, no sé cuántas opiniones tendrás. Entonces, eso no ayuda a avanzar con la obra pública, ¿no? En segundo lugar, yo creo en el control posterior, pero control verdaderamente efectivo. Bien, David, según la Contraloría, junio del 2022 habían 2.350 obras paralizadas por alrededor de 29.700 millones de soles. O sea, se acaba la plata presupuestada, pero no se acaba la obra. ¿Qué piensas respecto a, se debe continuar todas las obras paralizadas hasta terminarlas o cabría establecer algún criterio selectivo, algún filtro? No, definitivamente se requiere un filtro, ¿no? Porque muchas de esas obras nacieron mal, hay que comenzar por ahí, ¿no? Muchas de esas obras paralizadas están en el rango de menos de 1 millón de soles, ¿no? Y son obras que solamente a la cual se dio la buena pro en su momento y nunca se avanzó más. Ahí, por ejemplo, yo creo que se tiene que empezar a observar, digamos, el impacto, ¿no? En cuanto al cierre de brechas que tienen estos listados de proyectos e ir sobre ellos, ¿no? Hay un segundo aspecto que de repente lo podemos tocar más adelante, pero que está relacionado, que tiene que ver con el seguimiento del avance de obra, la información del avance de obras. De aquellas obras que están obligadas a dar información de cómo están señalando, prácticamente cerca del 45% no informa su avance, ¿no? Estando obligado a hacerlo. Entonces, hoy, por ejemplo, tampoco estamos enterados en qué van, ¿no? Y ahí estamos completamente en una oscuridad respecto a qué se está haciendo con una cantidad de dinero importante que al mismo tiempo es una fuente de la generación de sobrecostos, ¿no? En el CPC habíamos estimado que aproximadamente había un sobrecosto del 50%,
como consecuencia de estos retrasos en las obras. No es un tema solamente entonces de la paralización, sino también hay otro tema de obras de las cuales nos dicen deben estar avanzando, pero no tenemos nada de información. Bueno, es cierto, ¿no? Como breves comentarios, en cuanto al control concurrente, sí, pues sigue las cosas de cerca, pero suele ser un estorbo, no necesariamente se traduce en mejores procesos, ojalá se tradujera en mejores procesos, o en correcciones, sino más bien en sanciones y más retrasos. Por otro lado, ¿quién se ocupa de evitar o prevenir la trabazón de proyectos? La impresión que tengo es que parece que nadie. Es como si le hubieran delegado esta misión a la Contraloría con su control concurrente, o sea, un sinsentido. Ahora, por otro lado, como menciona David, muy bien, se acaba la plata, no se acaba la obra, estamos ante proyectos de costos subestimados, casos de corrupción, o peor, una combinación. Reactivarlos es bastante complejo y además pasaría por sincerar el presupuesto inicial. Pero además a tu comentario de proyectos que se quedan en nada, yo los llamaría proyectos que están en el limbo, que alguna vez han tenido recursos en el presupuesto institucional modificado del año, de repente un par de años han recibido plata, de repente en el año 3 ya no tienen plata, el año 4 ya no están, y uno no sabe qué ha pasado, no están paralizados, simplemente están en el limbo. Y de eso debe haber una cantidad grande, pero es difícil estimarla. Yuliño, según la Contraloría, 7 de cada 10 obras paralizadas están a cargo de gobiernos locales. Y la gran mayoría de las obras locales se ejecutan por administración directa, de los alcaldes que se transforman en ingenieros. Pese a que el artículo 76 de la Constitución señala la obligatoriedad de la contrata y la licitación pública de obras. Tremendo forado. ¿A qué crees que se debe esto? ¿La descentralización del gasto sin restricciones sirve para algo? Creo que, como bien de hecho en alguna columna también lo decía David, creo que el fracaso de la descentralización se da en cierto aspecto también por esta delegación que hay, digamos, de esta descentralización, esta delegación, pero solamente desde un enfoque de dinero, ¿no? Sabes que yo te transfiero recursos económicos, pero no hay una transferencia de conocimiento, capital humano, de capacidades, ¿no? Y creo que eso sumado al hecho de lo que bien mencionaba también Carlos, ¿no? Que tiene que ver con que cada municipalidad tiene que tener su propia oficina, ¿no? Y sabemos que en un país, digamos, de capital humano escaso como es el Perú, pues los mejores ingenieros, los mejores profesionales en general está todo centralizado, ¿no? Y están normalmente también en el sector privado, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver también este aspecto, ¿no? Bueno, esta situación pues es bien complicada y a esto se agrega ahora la modalidad del gasto público. La moda es acuerdos de gobierno a gobierno para hacer obras públicas. Carlos, ¿qué opinas de la generalización de esta tendencia? ¿Cómo la evalúas? Mira, lo que sucede es lo siguiente. Cuando acudimos al esquema de gobierno a gobierno, estamos para comenzar admitiendo que el gobierno, ¿no?, es incapaz de hacer obras públicas sin corrupción, ¿ya? Porque es la única razón por la cual tú decides traer a un gobierno extranjero para que haga labores de supervisión, ¿no?, creando pues un artificio de que en una determinada obra o alrededor de la obra, ¿no?, existe una jurisdicción distinta, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede, ¿no? Y lo hemos, digamos, extendido porque tuvimos un éxito, entre comillas, que fue el éxito de los Panamericanos, ¿no?, donde ahí la verdad era zona urbana, levantar unas cuantas cosas, la verdad es que a mí no me parecía nada del otro mundo, pero bueno, eso se ha convertido, digamos, en una bandera para vender la idea de que toda obra pública se puede hacer pues con el esquema de gobierno a gobierno como si fuera gratis. No nos hemos olvidado que cuesta como 10% del total de la obra pública y muchas veces uno dice, bueno, pero están transfiriendo tecnología. Pero de verdad están transfiriendo tecnología. El caso de la reconstrucción del norte, por ejemplo,
es un caso, creo yo, clarísimo, ¿no? Allí la idea original era, por ejemplo, manejar los ríos, ¿no es cierto? La cuenca, las cabeceras de cuenca y todo lo demás. Pero se dedicaron a hacer otras cosas que eran mucho más expeditivas, como hagamos un colegio, hagamos una pista por aquí, etcétera, pero no se solucionó el problema fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado? Volvieron las lluvias, volvieron las inundaciones y esas obras que se hicieron bajo este esquema, pues nuevamente echadas a perder, ¿no? Entonces, yo creo que en ciertas obras de repente, donde hay una transferencia clarísima de expertise, valdría la pena, pero no debe ser la norma, debe ser la excepción. Sí, pues lamentablemente esta ha sido la tendencia que se ha impuesto y esta moda de los acuerdos de gobierno a gobierno y las obras públicas ha traído la caída en desuso de las asociaciones público-privadas. Y exagerando un poco, David, parecería que Proinversión ya no se ocupara de megaproyectos, sino más bien de obras por impuestos. ¿Qué piensas de esta situación? Es que todo está de alguna manera concatenado, ¿no? Yo en algún momento conversábamos con Carlos esta idea compartida, ¿no? De ir hacia atrás y intentar reordenar. A ver, tú cuando te enfrentas a una inversión, a un proyecto de inversión, lo primero que hay que identificar es el valor por dinero, ¿no? Y luego, lo puedo hacer yo, hay espacio para que lo haga el sector privado, ¿no? Entonces quizás hay espacio para que lo haga el sector privado. Es una mega obra, es un proyecto que se te escapa a tu capacidad presupuestaria. Pueden haber más factores, quizás, pero eso hace sentido que sea una APP, ¿no? Claramente. Si son de otras magnitudes, otras características, ¿no? Quizás hace sentido que se ubiquen otros esquemas de contratación, ¿no? Puede haber PMOs de forma general, vamos a hablar, puede haber G2G, que es un caso especial, pueden haber obras por impuesto, en fin, ¿no? Pueden haber otras características. Entonces, yo creo que ahí hemos pecado, efectivamente, en ir sobre el tema de vamos sobre el G2G, ¿no? Ojo, que un G2G también podría tener una combinación, si se empaqueta bien, y parecerse a una APP, en tanto tu APP es la segunda parte, ¿no? La parte de mantenimiento, ¿no? Y cómo se llama, y operación de la obra, ¿no? Y de repente se puede complementar, se puede quedar un híbrido también que funcione en algunos casos. Pero yo sí no estoy de acuerdo efectivamente con la generalización, ¿no? No tiene ningún sentido. Ahora vamos a ver, el tema también es que hay que analizar es por qué las APPs en el Perú nos han traído tantos dolores de cabeza, ¿no? Y yo creo que hay un tema transversal que lamentablemente ha cruzado y embarrado pues, el proceso de APPs con todos los temas de corrupción. Yo creo que ese punto ha paralizado a varios actores y al mismo tiempo también ha generado, no sé si decirlo con razón, pero por lo menos explica la sobrereacción y sobrecontrol, ¿no? de la Contraloría sobre esos temas, ¿no? Entonces ahora cuando uno quiere proponer alguna modificación, entiéndase, ubicarnos a nivel de cómo funcionan las APPs en otros países, que implicaría flexibilizar determinadas reglas, te miran con sospecha, ¿no? Dice, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué flexibilizas? Porque, por ejemplo, el tema de la revisión, de manera natural una APP tiene adendas, ¿no? Porque no sabes con qué te vas a encontrar, tienes un problema de todas maneras. Entonces, en otros países eso está institucionalizado, ¿no? O sea, hasta cierto punto no se ve después, ¿no es cierto? Tienes que seguir avanzando y agarrar sobre el camino. En el caso peruano parece tiene varias restricciones que limitan, ¿no? Entonces, por ahí viene el problema y más aún ya hay dos elementos que después podemos comentar que se incorpora acá de manera generalizada, ¿no? Que es capacidades bajísimas, una evaluación de funcionarios públicos en el Perú de servir señalaba que solamente el 2% conocía realmente cómo se hace una obra pública, o sea, un desastre, no hay quien sepa, ¿no? Y el otro es nuestra tremenda informalidad y tema institucional, que tú traes acá la mejor moto, ¿no? El último modelo, y te encuentras en el camino que tienes que cargar la moto para pasar por determinados puntos, porque tienes un país donde no puedes solucionar problemas de expropiación, ¿no? En fin, todos estos temas donde ya entramos a situaciones más complejas, ¿no? Claro, yo lo que noto es que en gobierno a gobierno solo dan obras públicas sin operación y mantenimiento. Ahora, pensar que la operación y mantenimiento puede ser APPada, digamos, al terminar la obra, es bien remoto porque difícilmente un concesionario serio va a tomar una concesión de 20 o 30 años de operación y mantenimiento de un proyecto que no ha construido.
Claro. Y eso saben en qué puede terminar. El gran riesgo es que esto puede terminar en manos del Estado, que de repente crea una empresa estatal para operar y mantener algo. Y ahí se acabó el mundo. Esa obra va a estar en ruinas pronto. Ahora, Si me permiten, sí, me gustaría claro, hacer claro. algunos comentarios Por de lo que ha supuesto. dicho David, ¿no? Porque en una concepción que yo tengo, que después podemos ampliar si tú quieres, pero yo creo firmemente en la necesidad de tener un ministerio de obras públicas, de fomento y obras públicas, que tenga como primer eslabón, ¿no? Una dirección que puedes trabajar con la cooperación internacional, tipo los coreanos, los singapurenses, que son excelentes para el diseño de proyectos, de manera que tengamos proyectos de calidad mundial, ¿no? Que atraigan a los mejores. Miren el ejemplo del Metro de Lima. Yo he trabajado 20 y tantos años como banquero de inversión. Y la verdad es que en el mundo no hay muchos proyectos de 5.600 millones de dólares, pues, por ejemplo, para el tema del metro, la línea 1, ¿no? Ese proyecto debería haber pues, atraído a todos los mejores jugadores, ¿no? ¿Acaso vinieron? No vinieron. No vinieron, porque claro, le dan una mirada al proyecto y dicen, no, esto mejor ni me acerco, y no se acercan. Y vienen los Odebrecht de este mundo, porque dicen, yo sí lo tomo porque después le voy a cambiar las reglas, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar, para comenzar. Claro, y otro aspecto importante es que pensar que hay un ahorro al hacer obra pública, porque se financia con endeudamiento a costo soberano, que es menor que el costo de financiamiento de un concesionario privado, es cierto, pero esto no es un ahorro válido porque ese diferencial de tasas lo cubre con exceso. El hecho de que en las obras en una APP bien concebida y contratada, no de las que hemos visto acá, se pagan contra entrega de la obra al concluirse, con los niveles de servicio contratado, no durante la ejecución conforme avanza del presupuesto, como tiene que hacerse en una obra pública. Y esto para un megaproyecto es prácticamente prohibitivo. Ahora, Yuliño, quería tu comentario sobre ¿para qué sirve pagar 6% a un gobierno, en un acuerdo de gobierno a gobierno, más 2 o 3% a un PMO que podría contratarse directamente sin poner a un gobierno además al lado? Que al final este gobierno terceriza la contratación del proyecto o de los proyectos y al mismo tiempo acá se sigue escatimando el gasto en estudios de preparación de esos proyectos. Entonces la ejecución se estrella contra proyectos mal concebidos, no maduros, y además se estrella fundamentalmente contra los intereses de los gobiernos subnacionales, como ocurrió con la reconstrucción, con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y al final las obras también terminan trabadas. ¿Cómo ves esto? Sí, en realidad la pregunta es bien interesante porque de hecho en el gobierno hemos estado trabajando algunos datos también para ver un poco de esta carencia de visión que hay de largo plazo, ¿no? Y bueno, cuando uno habla de G2Gs y otros mecanismos también, primero decía David hace un momento, hay que comenzar por las causas, ¿no? Y creo que entender por qué un G2G es importante, y va a ser creo que importante en la medida de que tengas leyes pésimas, ¿no? Si tus leyes de contrataciones son pésimas, tienen ciertas deficiencias, ¿no? Pues realmente pues los G2Gs van a seguir siendo una opción, ¿no? O sea, en el fondo lo que quiero decir es que el Estado tiene o ha demostrado una incapacidad, digamos, para resolver ciertos problemas, ¿no? De obras públicas, ¿no? Entre otras cosas, y no resolver el problema de la transferencia de capacidades en capital humano, así como estas transferencias económicas, ¿no? Que se han hecho. Entonces, cuando uno mira los datos, más del 60% de los proyectos, ¿no? De obras públicas que se han hecho en los últimos 20 años en el país, ¿no? digamos, no han sido ejecutadas, ¿no? Entonces, y solamente el 20% de ellas han terminado. Entonces, bien mencionaba David también, que creo que esta falta de visión de largo plazo que existe, ¿no? Sumado a estos problemas, estas desventajas que tienen los G2Gs que mencionabas, ¿no? Digamos, que digamos, no se van a encargar del mantenimiento, la operación, etcétera. Creo que en el fondo son problemas, denotan la incapacidad que tiene el Estado, ¿no? Creo que nosotros tenemos que encargarnos de estos problemas. Bueno, sí, vamos a ir a una pausa, pero un comentario mínimo, meterle 6% del costo de una obra a contratar a un gobierno para que con sus leyes contrate, es mostrar una incapacidad
supina, me parece. Para eso, ¿por qué no subcontratamos al gobierno y que vengan pues Colombia, Chile, que hagan que se unan y que vengan a gobernar el Perú? Pues estoy ironizando, pero Sí, la verdad que eso ya... nos volvemos todos súbditos de Gran Bretaña. Sí, Estaría mal. Yo por lo menos ya hablo el idioma, así que... Pero me acuerdo que la embajadora Harrison, que ya iba a dejar el puesto, escribió un artículo bien significativo. Dijo que no todas las cosas se podían hacer bajo gobierno a gobierno, porque se había dado cuenta que lo que estaban haciendo en la reconstrucción con cambios estaba atrapado, sin salida, en la mecánica perversa de los gobiernos subnacionales, que buscan otras cosas menos la terminación de una obra. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, conversemos sobre cómo se ejecuta y discutamos, sugiero, el mantra de tenemos recursos pero no se gastan y el Estado no funciona, solo escucha calles y plazas. ¿Es un consuelo o es una coartada? Me pregunto, ¿no? Ahora, como marco conceptual, David, tenemos que el enfoque del gasto es macroeconómico. La consulta amigable reporta el avance diario del presupuesto de obras de vengado que está puesto a disposición de las unidades ejecutoras. Esto es gasto financiero, pero se confunde con gasto ejecutado en obra física y no es así. El enfoque macro llega hasta los contratos. De allí la moda de los acuerdos de gobierno a gobierno. Entonces, David, dado este divorcio de lo microeconómico, este divorcio de la ingeniería, tú lo llamas la plomería, que ejecuta las obras físicas, como si la responsabilidad del gobierno terminase con el financiamiento del gasto y la contratación de proyectos de obras. ¿Se puede hacer algo para que el Estado despierte de esta siesta? Y una pregunta provocativa, David. ¿Cómo lograr que el MEF salga de su zona de confort? Sí, no, a ver, acá hay un tema de problemas transversales que los había mencionado previamente y sobre el cual el Gobierno Central, el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones del Ejecutivo tienen que hacerse cargo. O sea, hay un tema, por ejemplo, relacionado a las capacidades que habíamos comentado, ¿no? Las capacidades que están dentro de los gobiernos subnacionales, ¿no? Y luego a la falta de institucionalidad, también comentaba. Y eso se refleja, por ejemplo, en el hecho de que no se sabe, al final, la calidad, ¿no? No hay nadie que te obliga a verificar la calidad, por ejemplo, de la selección del contratista, por ejemplo, o de los evaluadores, ¿no? O sea, hay empresas o consultoras o de pronto una bodega que se convierte en el pueblo en un gran constructor, ¿no? Y se le da y no va a ser nunca jamás la obra, ¿no? Entonces hay un tema sobre el cual el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, podría impulsar todo el tema de acreditación, ¿no? Y ya se está haciendo, por ejemplo, hay modelos en SENACE, ¿no? Donde ya hay la lista de acreditación de consultores, contratistas. La Contraloría ha anunciado recientemente también una lista para que cuando se contrate consultoría por parte del Estado, sea hay una lista donde estén acreditados quiénes son, su experiencia, y en función a esa lista que se contrata, ¿no? Y eso habría que darle un tipo de perfil de riesgo, ¿no? Para determinadas cosas, determinadas contratistas funcionan, ¿no? Para determinadas obras requieres otro conjunto, ¿no? Eso no te soluciona evidentemente todo el problema de lo que se llama el Perú, ¿no? Pero es inmenso, ¿no? Pero son pequeñas cosas en el ámbito de la transparencia, del sentido común, por ejemplo, donde básicamente, oye, asegúrate que estas personas a las que tú vas a traer saben hacer expedientes técnicos, que ya lo han hecho, que te muestren su currículum, en qué zona lo han hecho, de qué nivel de proyectos y qué nivel de complejidad. Y a esos tú puedes contratar. Eso, por ejemplo, son cosas que ayudan. Y dos, otro involucramiento importante que puede tener por parte del gobierno nacional es en el tema de empezar a capacitar y acompañar a estas diferentes unidades ejecutoras. Entiendo yo, y eso lo veo de forma positiva, el plan Compuche Perú ha incorporado este tema de contratar, ¿no? digamos, gente de primer nivel para determinados puestos donde se toman decisiones. El problema es que este es un one shot, nada más, no es una sola vez, porque esto es parte de la delegación de facultades, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto trascienda, ¿no? Para que esto no sea un tema del año nada más, sino que efectivamente
podamos, como decíamos en el Consejo Privado de Competitividad, tenemos una propuesta en esa línea de crear islas de excelencia de funcionariado público para temas claves, como por ejemplo, hacer bien las obras, porque creemos que es un tema clave que cierra brechas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que focalizar gran parte de nuestro esfuerzo para que esa parte tan sensible y que puede cambiar la vida de un país se empiece a hacer bien, ¿no? Y Carlos, tú, desde tu experiencia y además tu óptica de congresista ahora, ¿cómo salir de este enfoque burocrático del éxito de gastar financieramente solamente y de contratar? Pero ahí empieza el problema, hay que construir, hay que terminar la obra. Y esto enfrenta el serio problema de los compartimientos estancos de 11 sistemas administrativos del Estado. ¿Cómo se puede sobrevivir en ese contexto? Mira, yo soy radical en este tema. ¿Okay? Yo creo que tenemos que repensar toda la forma como hacemos obra pública, comenzando por el primer pilar de la administración pública, que es el tema del planeamiento. Nosotros hacemos obra pública sin ningún sentido estratégico, ¿ya? O sea, hacemos obra pública porque alguien tiene un terreno y dice, bueno, acá podemos hacer este tipo de cosas, qué sé yo. Falta muchísimo realmente en materia de tener un plan de infraestructura que responda a una demanda estratégica del Estado y no necesariamente a la oferta, digamos, que viene de los sectores, digamos, interesados en ello. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que entender una cosa, lo dije hace un rato, creo, los sectores deben dedicarse a hacer política sectorial, no a construir obra. Es decir, el Ministerio de Educación no tiene por qué dedicarse a hacer colegios. El Ministerio de Salud no tiene por qué hacer hospitales que ni entienden ni nada por el estilo. Entonces, la gran obra pública tiene que estar en manos especializadas. Y así como los sectores no deben hacer ese tipo de obra, igual las regiones, la gran obra pública regional debe ser de carácter nacional. Es decir, no debe estar en manos del gobernador, etc. Mira, te acabas de mencionar Compunche Perú, y yo me acuerdo cuando recién lo planteó el ministro, sí, con esto vamos a poder impulsar el crecimiento, que si no hacemos nada va a ser de alrededor de cerca del 3%, con esto lamentamos 1,5 puntos más, creo, ¿no? O sea, deberíamos estar en 4,5, hoy día ha corregido a la baja, ¿no? A 2,5, ¿no es cierto? Es decir, si no, Compunche Perú, o sea, si no lo hacías, tienes 1% de crecimiento del PBI. Y debe haber allí un raciocinio como el siguiente. 60% de todos los recursos presupuestales de inversión pública están en manos de los gobiernos locales. Gobiernos locales que la experiencia, ya los datos duros nos dicen, primer año, olvídate de que hagan algo. No lo van a hacer. Segundo, que cuando hacen algo diferente de lo que estaba en proceso. Paran lo que estaba en proceso porque no hay ningún tipo de sanción ni nada por el estilo. Entonces, si empezamos a cambiar eso, le dejamos a ellos las cosas menores, con un sentido estratégico, y trasladamos toda la gran obra pública a un ente súper especializado, ¿no? Que tenga, lo dije hace un rato, una dirección de preinversión, para que tengamos proyectos de calidad estandarizados, ¿no? No tener que hacer a cada rato un términos de referencia especial. Imagínense, hay que hacer términos de referencia, por ejemplo, para hacer contratar para hacer cada colegio. Es una tontería eso. Tenemos que homogeneizar contratos, existen los contratos inteligentes, existe un montón de tecnología que no estamos aplicando a la inversión pública, que sí se aplica en la inversión privada. Tenemos que tener una dirección de inversión que trabaje con la lógica de la banca de inversión, es decir, de buscar a los mejores, ¿no? Eso es básicamente como incorporar todas las mejores prácticas de los gobiernos, de gobierno a gobierno, etcétera, ¿no? Solo que aquí vas a poder desarrollar pues fast tracks, o sea, caminos rápidos. Hay que cambiar también temas de gobernanza que han sido señalados por la OCDE, por ejemplo, ¿no? Para poder priorizar la gran obra pública nacional. Es decir, una carretera no tiene por qué tener pues el permiso del distrito, de la ciudad, de la región, o sea, para ir avanzando. Eso no tiene sentido. Es cierto. Bueno, has hablado del buen gobierno. Me parece claro tu mensaje. También hay que hablar de la buena ejecución en general. Sin eso no va a haber resultados. Y hay que ejecutar de verdad, pues, ¿no? Ir más allá del concepto macroeconómico, que es fundamental, porque si no, no nacería la obra, pero una vez que nazca tiene que convertirse en algo útil para la sociedad. Y para liderar la ejecución física de obras necesitamos, adivinen qué, más ingenieros.
y probablemente menos abogados con maestrías en contratación pública, que parece que ahora sean los líderes de moda para conducir estos esfuerzos especiales para sacar adelante los proyectos, como si contratar fuera sacar adelante el proyecto. No es así. Es solo el disparo que da el juez cuando da la partida en una maratón, eso es contratar. Ahora, si solo nos vamos a enfocar en asignar recursos y contratar, ¿cuál es la moraleja? Lo que sigue no tiene cómo avanzar. Ahí, por eso es que las obras o no empiezan, o no avanzan, o se traban, y con frecuencia se paralizan, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver, Yuliño, con meritocracia, y sé de tu trabajo exitoso en el campo de la capacitación. En países, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que hacen es calificar funcionarios a cargo de la inversión pública. Y entonces les dan los diploman, les dan una especie de brevete. Certificación. Certificación, exacto. Y cada 3 años la renuevan y los califican o preparan para conducir o gestionar proyectos de agua o carreteras o electricidad, es decir, se especializan y también por montos, por tramos de montos. Y los mejores, por supuesto, son los jefes de los grupos de trabajo. ¿Tú crees que algo así se podría intentar en el Perú? Porque para eso está el sector privado, ¿no? Indudablemente, o sea, creo que lo enfatizaba en este artículo del comercio, ¿no? Nosotros tenemos una brecha de más de 110.000 millones de dólares, ¿no? Una brecha de infraestructura enorme y no, como país pobre no podemos darnos el lujo de seguir pateando la misma piedra, ¿no? Creo que el mensaje de David también es excelente en el sentido de que tenemos que pasar a la acción y en ese pasar a la acción también con lo que mencionaba Carlos me parece súper interesante, ¿no? Y le decía justo la coincidencia que existe y creo que muchos peruanos también tenemos esta misma noción, esta misma impresión de que tenemos que hacer algo y ese algo tiene que ver con primero identificar los problemas. A ver, el primer problema es ¿qué vemos cada 4 años cuando hay, digamos, recambio de autoridades subnacionales? Vemos que la inversión pública se cae, se desploma de entre 70 a 100%. Entonces, eso es tremendo. Entonces, de hecho, felicito lo que está haciendo el ministro actualmente con Punche Perú. En parte, más allá, digamos, todo el tema de la emergencia, de la reactivación, el enfoque es, del año pasado estuvimos con este mensaje. Tenemos que hacer algo. No puede ser que en las últimas 2 décadas nos haya pasado este desplome de inversión pública y no hayamos hecho nada. Pero lo que está haciendo es contradictorio. Porque si lo que tú dices es correcto, ¿no es cierto? Entonces con Punche Perú este año debería haber minimizado la fracción de obra pública en manos de los locales, mejor dicho, de los alcaldes, y lo que ha hecho es maximizarlo. 60% de toda la inversión pública está en manos de alcaldes que no van a ejecutar y gobernadores regionales que no van a ejecutar porque es su primer año. Y sabemos que primer año, está la estadística, no hacen nada. Entonces esa ha sido parte de mi crítica cuando se presentó al Congreso, pero bueno. Claro, en realidad lo que me refería con Punche Perú era esta idea de, digamos, premiar a los funcionarios de alto rendimiento, como ellos lo llaman, ¿no? Esto, obviamente, ¿no? Si lo evaluamos, digamos, por un año o por un par de meses, o sea, las iniciativas lanzadas, evaluamos su sostenibilidad, van a ser insostenibles porque recién tienen poco tiempo, ¿no? Creo que el mensaje que ha lanzado el ministro, creo que eso no se ha hecho históricamente, me vas a corregir ahí, querido David, creo que no. El mensaje es bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, tenemos que premiar al funcionario, si eso nos cuesta un platal, pues hagámoslo, hay que dar incentivos claros de meritocracia, de jalar al capital humano, digamos, de calidad. No tenemos un montón, pero tenemos. Y ese tenemos, justamente con lo que tú mencionabas, creo que a través de tecnología, nosotros en la experiencia de Infox y actualmente con Gobierna, que es una plataforma de gestión pública, planeamos a través de una plataforma tecnológica. No necesito llevar digamos, conseguir 1000 profesionales de primer nivel. Basta que tenga 10 cuadros profesionales buenos en cada rama, puedo llevar ese capital humano a cada municipalidad. Sí, Yuliño, pero además de darle un premio a los 10 o 20 mejores, habría que capacitar unos 2.000 funcionarios a nivel nacional. Ese es el reto, porque cuando he conversado esto con altos funcionarios, generalmente me dicen, pero Gonzalo, eso es mediano plazo. Como si el mediano plazo no empezara ayer. Claro. Y esto es un trabajo
persistente que habría que empezar, y lo puede hacer el sector privado, ¿no? No basta anunciar. En el Ministerio de Economía se ha organizado un programa de capacitación, se va a quedar en el discurso. Los colegios profesionales deberían ser los primeros en hacer eso, en lugar de solamente cobrar peaje. Totalmente. ¿Cómo ves, Carlos, por qué fracasó Servir y qué pasa con los puestos de confianza en la administración pública? Esto es una especie de cáncer que nos acompaña. Sí, mira, lo que sucede es que no tenemos pues un servicio civil. Esto se ha ido, digamos, en general el Estado peruano se ha ido degradando a medida que le has echado más agua al caldo. Es decir, hoy en día tenemos 1,5 millones de más o menos de funcionarios públicos. El Estado, ¿no? se ha agigantado, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, mira, hace unos días yo tuve un tema, digamos, en el Congreso, me descontaron por algo que o sea, supuestamente iba a ir de viaje y no fui de viaje, ¿no? Entonces, a pesar de que era fin de semana largo, porque era feriado y todo lo demás, y yo avisé que no iba a viajar, ¿no? Ya me habían descontado, ¿no? Entonces tú dices, bueno, acá está, al revés. Me mochan sueldo. Sí, me mochan sueldo a mí, creo que por criticar. El hecho es que, digo, bueno, hay que arreglarlo, ¿no? Es que hay que pasarlo de aquí, un informe a recursos humanos, después lo pasamos a este otro. Dice, ¿cómo? Bueno, eso es el Estado, sí, ¿no? O sea, un papelito que lo pasas para el otro. ¿Por qué? Porque tiene sobrepoblación, ¿no? En el Congreso hay 4.000 personas, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, ¿necesitas 4.000 personas? Yo he preguntado, me dice que con 1.700 personas funcionaría maravillosamente, ¿no? ¿Necesitamos 1,5 millones de personas en todo el Estado peruano? No lo creo. Cuando yo fui presidente de ese plan, hice también, justamente quería saber cuántos había los trabajadores, los que hacían temas de planeamiento, cuántos sabían de planeamiento estratégico. Hicimos con Servir un pequeño examen. Bueno, menos del 10% tenía una idea rudimentaria de lo que era el tema de planeamiento estratégico. Eso significa de cerca de 100.000 personas. Hay cerca de 100.000 personas en el Estado peruano que tienen labores de planeamiento estratégico en el Estado y solamente el 10% o menos sabe de lo que está hablando. Entonces, con esa calidad de Estado, pues no vamos muy lejos. Tenemos que redimensionar el Estado y tenemos que tener una verdadera cultura de mejora del capital humano a través del sector privado que ofrezca más cursos. Ya las universidades hacen más o menos ese trabajo, ¿no? Pero lo hacen de una forma también teórica a morir. Lo que necesitamos son practitioners, gente que realmente entienda, oye, cómo se hace, ¿no? Más agilidad necesitamos en ese sentido. Ahora, David, se ha criticado bastante al Estado y la experiencia vivida en los últimos años. ¿Qué podrías comentar tú que has estado metido y lo conoces tanto? A ver, hay un problema de burocratización creciente, definitivamente, ¿no? Del cual cada gobierno, y ahora son más frecuentes, ¿no? O sea, tenemos 6 presidentes por año, le incrementan su capa de complejidad. No solamente ello, ¿no? Adicionalmente hay una complejidad intrínseca en esta última década de lo que significa que tengas los últimos 6 años un presidente por año, porque tienes, por tanto, más ministros, tienes más directores generales. El promedio, si no me equivoco, de un director general en el sector público no llega a 5 o 6 meses. Entonces, hablando de lo que señala el estudio de planeamiento, una persona clave, una dirección general de salud, que puede planificar en 6 meses. Claro. Viene otro, ¿no? Entonces viene otro, y ahí estamos en esta misma situación. Entonces tienes un elemento ahí derivado de efecto directo de nuestro deterioro en la política, ¿no? Que ha llevado justamente a esta alta rotación, que se suma a esta burocratización de las cosas, y que se suma adicionalmente a el bajo nivel de capacidades que ha ido avanzando lamentablemente durante el año, porque no ha habido, eso es parte de una planeación también, ¿no? De planificar. Tú tienes que parte de tu planificación es cómo voy haciendo el upgrade a mi funcionario. Entonces, de forma natural, lo que has visto es un downgrade del funcionariado público. Lo expulsas, ¿no? Si a eso le sumas adicionalmente los problemas de corrupción que han existido, en el cual, muy bien, me parece excelente que se trate de investigar y se eche a todos los corruptos,
pero cuando se hace cacería de brujas y terminas tú afectando a los buenos funcionarios públicos, Exacto. generas un efecto de parálisis. Claro. Yo no hago nada si no tengo 10 firmas previamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos conseguido o lo que se ha generado después de esta última década, diría yo, ¿no? Claro, yo creo que hemos llegado al paroxismo del Estado como botín. Lo hemos vivido más nítidamente que nunca antes en el gobierno de Pedro Castillo. Y ahora lo estamos viendo en estas escenas medio grotescas del Congreso y creo que les dicen los mochasueldos, que es un espectáculo pues como, no sé, de pacotilla. Sí, bueno, yo he hablado de la teoría de las cucarachas, ¿no? Hay un montón de cucarachas, hay un montón de insectos políticos y tenemos que hacer algo drástico para acabar con ello porque no solamente, digamos, le da un mal nombre al Congreso, sino que además también debilita la democracia, porque el concepto, digamos, de democracia, donde hay balance de poderes, ¿no? Requiere de un Congreso vigoroso, ¿no? Representativo. No tenemos nada de eso. Y con congresistas de esa naturaleza, peor. Por eso es que yo, sinceramente, estoy total y absolutamente opuesto con eso de que o torongo no come torongo. Pero eso tiene que ver justamente con la disfuncionalidad del Congreso, con la ausencia de partidos políticos verdaderos, porque lo que tenemos son cualquier cosa, menos partidos políticos, por más que se molesten mis colegas, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, hay que reinventar también el sistema político para que no siga afectando justamente aquello que había estado caminando más o menos bien. Nosotros pensamos durante mucho tiempo, ¿no?, que era posible tener cuerdas separadas, eso fue siempre una ilusión, pero ahora queda claro que era una pesadilla, ¿no? Es cierto, la ciudadanía está entre el rechazo y el desprecio a la clase política y eso es bien serio y dificulta avisorar un mejor futuro, pero tenemos que mantener la esperanza en algo. Vamos a una pausa y volvemos. Este es el último bloque del programa y vamos a tratar de conversar sobre soluciones, pero para empezar, David, yo quería tu comentario sobre al Estado constitucionalmente le corresponde cumplir con entregar bienestar a la ciudadanía. Pero, ¿cuál debe o puede ser el rol del sector privado en este aspecto? No, es que yo entiendo que, y creo que el sentido común nos lo señala, ¿no? No hay Estado sin sector privado, ni sector privado sin Estado. O sea, cualquier objetivo que signifique traer bienestar a la población, que nace justamente de la interacción económica de personas e instituciones privadas en esencia, requieres definitivamente de su participación, ¿no? Hemos tenido lamentablemente varios episodios en los peores momentos, y esto creo que vale la pena recogerlo, en el que se dejó de lado o se generó hostilidad hacia el propio sector privado, ¿no? Recordemos lo que fue la pandemia en el 2020, ¿no?, donde se necesitaba esa experiencia logística, por ejemplo, y conocimiento y capilaridad que tienen muchas empresas en el país y que simplemente se ninguneó en el comienzo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablando justamente del tema de la participación del sector privado y cómo debe interactuar con el Estado, debería llevarnos justamente a reflexión de lo que significa el ya cantada presencia del fenómeno del niño global. Entonces, nunca tan cantado. Ya uno puede ir viendo las ondas creen cómo está avanzando, sabes que va a llegar. La duda es si va a ser moderado, fuerte, todo indica que va a ser moderado, pero va a llegar. Ya sabemos que moderado te va a generar otro problema, ¿no? Estamos preparándonos para ello, el Estado está consultando, pidiendo, ya formando un equipo con el sector privado, a ver cómo se va a operar, cómo van a llegar las ayudas. Se está avanzando en las obras justamente necesarias, donde tienes que involucrar también seguramente la experiencia del sector privado. Entonces, hoy, en principio, tenemos un reto ahí, evidente, y que si no se gestiona bien, o sea, yo honestamente creo que puede puede debilitar fuertemente las instituciones del país, porque es una vez más en el cual el Estado no hace nada o no puede hacer nada, ¿no? Yo quería, David, que agregues un poco sobre las APPs han quedado como descartadas. Como es obvio que se debe a un acto reflejo de la situación de corrupción que se detectó, pero por otro lado son herramientas útiles para megaproyectos sobre todo.
sin duda. ¿Cómo crees que podríamos recuperar el ritmo y a la vez controlar la posibilidad que se presenten casos de corrupción? Mira, dado que hoy las responsabilidades antagónicas, ¿no?, entre diferentes visiones de cómo se ve el EPP, desde la visión más controlista, donde solamente te importa que no haya corrupción, pero nada más de forma, pensemos en la Contraloría, y me parece bien su función, otros que de repente quieren empujar de alguna manera, otros que tienen preferencia por otro tipo de modalidad de inversión pública. Yo creo que lo primero que hay que hacer es sentar sobre la mesa y tratar de integrar, ¿no?, integrar visiones, ¿no?, respecto a cómo se va a trabajar. Porque si alguien viene, el Ejecutivo viene por sí solo desarrollando, es mi herramienta, y no está alineado con la función independiente, por ejemplo, que puede tener la Contraloría, esto va a seguir sin funcionar. Y yo también quiero, por ejemplo, recoger un poco lo que menciona Carlos, ¿no?, sobre un ministerio de fomento. A mí me parece que tiene todo el sentido, ¿no?, ponerlo sobre la marcha, y donde justamente ordenar también el tema de las modalidades. Pero igual, ¿no?, si no logras de alguna manera incorporar todos estos problemas de coordinación, de fallas estructurales que existen en el país, de capacidades, sistemas, informalidad, etcétera, y adecuar, y también otra cosa importante, ¿no?, yo creo que manejar adecuadamente las expectativas, ¿no? Yo hace un tiempo, también a ti, Gonzalo, te escuché un comentario que me pareció interesante, ¿no?, el tema de, oye, las grandes obras o soluciones integrales que se necesitan en el norte, ¿no?, para que no se vayan a generar inundaciones, ¿no? Muchas de estas obras ingenierías pueden durar 5, 6, 7 años. Y creo que hiciste el comentario de que te pueden venir 2 fenómenos del Niño fácilmente, porque así es la realidad. Un buen expediente técnico, para eso también, desde ahí demora. Y luego poner en marcha es poner a la ciudad de cabeza, ¿no? No va a ser popular. Entonces, naturalmente, el político va a ir a construir colegios que se sigan inundando. Entonces, ese tema también yo creo que es importante, la gestión de expectativas, ¿no?, y tratar de tener una mirada a largo plazo de lo que significa bienestar. Pero eso tiene un costo, ¿no? Y a mí me preocupa tremendamente esa parte. Y el tema de PP recae pues en todas estas complejidades, ¿no? Soluciones requieren un buen trabajo coordinador. Hay un aspecto, Carlos, que también es, digamos, un ejemplo de lo que nos pasa en el país, ¿no? Un problema, probablemente el número uno es el acceso a agua potable. Familias sin agua potable a estas alturas del siglo es francamente algo que no se puede creer. Y la solución no pasa por las empresas municipales que están a cargo, ni tampoco por Sedapal, porque evidentemente no han dado resultado hasta ahora, y seguimos dándole vueltas al mismo trompo que no sirve para nada. ¿Tú crees que existe la posibilidad que el sector privado entre a tallar y se deje de lado este cántico de que el agua no es negocio, como si el manejo del agua por un operador privado fuera pues una especie de crimen? ¿Cómo ves esto? No, de hecho es un gran negocio. Es un tremendo negocio que afecta a muchísima gente, ¿no? Pero el del abastecimiento de los que no tienen agua. Sí, por supuesto. Los que venden en camiones. Venden en camiones, a sobreprecio. A 8 veces lo que cuesta el agua de los que tenemos la suerte. Por supuesto, sí, exacto, ¿no? Entonces hay intereses también creados ahí para que el problema no se solucione de manera integral, ¿no? Cierto. Mira, yo siempre he dicho que un país que se precie de ser un país de ingresos medios altos, ¿no es cierto?, no puede permitirse tener 3,5 millones de personas sin agua, o 6,800,000 personas sin desagüe, ¿no? Ese es un pecado realmente de todo tipo. Pero el problema es que es complejo, ¿no?, y requiere soluciones muy inventivas. Yo la verdad que tengo varias ideas en ese campo y me gustaría en algún momento poder conversarlas, pero yo quiero que este programa no termine sin haber puesto en evidencia algo que me parece fundamental. Mira, nosotros como sociedad, hemos normalizado la corrupción en la obra pública. Totalmente normalizado. O sea, incluso la Contraloría pues es básicamente un registrador y estimador del total, ¿no?, de recursos que desaparecen por la corrupción en obra pública. Nosotros no podemos seguir normalizando esto. 25,000 millones de soles al año es el presupuesto, más que el presupuesto de salud
¿no? Entonces, en un país que tiene las necesidades que tenemos que actuar, pero así, violentamente contra la corrupción en obra pública. Y eso exige cosas como, por ejemplo, cosas tan sencillas como que la propia Contraloría, que se hicieron los onzos durante 20 y tantos años de corrupción de Odebrecht y otros más, ¿no? Está poblada, sigue siendo poblada por las mismas personas. O sea, los mismos que permitieron, que hicieron, se miraban a un costado mientras siguen estando en la Contraloría. Tienes que renovar la gente en la Contraloría. Y tienes que tener además también alguien que controle al Contralor, porque hoy en día no hay control del Contralor, ¿ok? Es un parte del tema. Y el otro tiene que cambiar la cultura. Entonces, por ejemplo, normalizar y aquí voy a ser bien directo, ¿no? Que el señor José Graña, ¿no? Pueda simplemente pagar 30 y tantos millones de sol y con eso ya, digamos, más o menos está limpio, ¿no? En lugar de estar en la cárcel, como debería estar él y todos aquellos que permitieron que se robara de esta forma, como se robó al Estado peruano, a los niños del Perú, porque ha sido plata que le han robado a los niños del Perú. Eso es desastroso, es un pésimo ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida en que no tengamos realmente casos ejemplares para que sepan que robarle al Estado es robarle la vida a los niños, etcétera, y que eso tiene una sanción tremenda. No digo lo que hacía pues Bolívar o San Martín cuando recién llegaron y dijeron de que le roba un peso al Estado peruano, pues al paredón, ¿no? Porque así empezó, ¿no? Y lo hemos simplemente hoy en día, pues no hay ningún problema, le cambias el nombre, mañana estás aquí de nuevo, ¿no? Eso tiene que cambiar. Gracias. Yuliño, te pediría en un minuto tus palabras de cierre. Claro que sí. Creo que uno de los puntos más importantes que nos puede dejar esto es que, uno, estamos haciendo las cosas poco serias y no es, digamos, de ahora, es de hace muchos años. Y creo que este problema de gestión pública, de un bajo recurso humano que hay en el sector público, creo que incluso se está como, tratamos siempre de desenfocar el verdadero problema que es ese y digamos, digamos, empaquetamos, lo ponemos un moñito, digamos, con un tema más político. Creo que el verdadero problema tiene que ver con un recurso humano de calidad y eso hay que solucionarlo rápido y no estar como tirándonos las pelotas del Congreso para el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía para los gobiernos regionales, porque al final de todo es, oye, estoy demostrando incapacidad realmente en resolver este problema y tiene la culpa el sector privado, tiene la culpa el gobierno regional de tal. Creo que el problema lo tenemos incrustado en todo el sector público y creo que eso tiene que cambiar. El segundo punto que me gustaría también resaltar es, creo que sí tenemos pocos recursos, somos un país de ingresos medios por ahí, pero creo que se necesita también mucha iniciativa del ciudadano. Y ese es un punto que me gustaría resaltar. Al inicio hablamos un poco más sobre el tema de la Contraloría. Y en el caso de la Contraloría hay un ejemplo exitoso del programa que han estado haciendo, que es el programa de monitores ciudadanos. Este programita de monitores ciudadanos ha generado por lo menos que se reporten más de 10.000 irregularidades en el 2019. De esos, 1.000 han terminado en investigaciones y se han recuperado más de 10 millones de dólares. Digamos, un pequeño programa que permite que el ciudadano esté activo y diga, ¿sabes qué? En mi municipalidad tal, están pasando tales cosas, ¿no? Esto de alguna manera empodera, de hecho en Gobiernas nosotros buscamos algo de eso, vamos a trabajar con los ciudadanos para que de alguna manera haya seguimiento. Necesitamos dar voz a los principales actores. Los alcaldes están pasando, digamos, desapercibidos, queremos darle voz a todos los actores, ¿no? No solamente a los ministerios, a los ministros, altos funcionarios, sino también a las autoridades locales, porque ellos tienen un gran rol que cumplir en esos momentos, ¿no? Solamente para que, perdón, chiquitito nada más, es que justamente nosotros estamos presentando en mi oficina un proyecto de ley, en el sentido que tú acabas de señalar, eso es la ley del whistleblower, es la ley del que avisa, ¿no? Aquí hay corrupción en obra pública, ¿no? Y que es entonces recompensado por la sociedad, protegido desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico. Así que ahí va, me has dado un buen dato. David, un minuto para cerrar, por favor. Mira, yo creo que un tema que tenemos que subrayar es la necesidad de desarrollar mayor institucionalidad política. No sé cómo, ¿no? Pero la verdad es que eso al final está entrampando la posibilidad de llegar a acuerdos, no solamente en el tema de infraestructura, sino en general, ¿no? Un avance, por ejemplo, que quiero resaltar que tiene con el Estado es todo el tema de calidad regulatoria, ¿no? El Ministerio de Economía tiene ya dentro de su propio ministerio una norma de mejora, ¿no? de
estudio, ¿no? Uno tiene que cumplir con ciertos criterios antes de aprobar una ley, ¿no? Yo creo que lo mismo, por ejemplo, sería un gran esfuerzo, y acá le pido al congresista también que, entiendo que él también está en búsqueda de la excelencia, ¿no? En cuanto a cómo se trabajan las normas, que es importante dentro del Congreso empezar a desarrollar, colocar en su agenda el tener pues una oficina al menos de calidad regulatoria, ¿no? Digamos que de alguna manera una norma no sea aprobada, si no tiene, no que sea ni siquiera vinculante, pero por lo menos que señale que la ley está mal, ¿no? Antes de que vaya a pasar. Te voy a pasar mi proyecto de ley en ese sentido, ya está hecho. Bueno, lo único que falta es que me apoye el resto, ¿no? Ese es el problema. Para concluir, gracias a ustedes, yo diría básicamente que a veces se elude la solución de los problemas y se dictan leyes o como si con normativa se pudieran resolver los problemas de gestión, y no es el caso. La experiencia nos lo ha enseñado. Ahora, por otro lado, también se escoge proyectos ganadores y se les da vías rápidas o se les exceptúa de trámites, que son pues tratos especiales que tampoco solucionan los problemas generales que enfrentamos. En resumen, creo que ha sido bien interesante conversar con ustedes. Es un enfoque realista, creo, de la situación, y de repente unas pequeñas ideas prácticas, empaquetar proyectos, mejorar la preparación de los proyectos y certificar su madurez antes de concursarlos, y solucionar las trabas, no solo destrabar proyectos escogidos a dedo, calificar funcionarios. Son algunas de las, entre comillas, pequeñas cosas que en realidad son muy grandes y debemos hacer cuanto antes sea posible. Gracias a ustedes, gracias David, gracias Carlos, gracias Yuliño. Será hasta otra ocasión. Gracias.